Cordial saludo. En el marco del desarrollo del curso de gestión de proyectos de la maestría en gestión de TI, se presenta el siguiente plan de dirección de proyecto denominado Aplicación de la metodología BPM para el mejoramiento de atención de los estudiantes con discapacidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Los integrantes del equipo colaborativo son Catherine Joana Jacome Acosta, Humberto Barrios, Diego Alberto Gómez, Angélica María Triana y quien les habla, Juliet Chin Contreras. Esta presentación se divide en 13 capítulos a través de los cuales se tratan los principales aspectos de la metodología. Con el propósito de brindar acceso a la educación superior en Colombia, diferentes instituciones de orden público y privado han extendido su cobertura a áreas de difícil acceso. Por esta razón, ha aumentado considerablemente el número de estudiantes universitarios a nivel nacional, brindando así la oportunidad a estudiantes que por distintas razones antes no podían hacer parte de la educación superior tradicional. Según lo anterior, se han generado espacios y metodologías para la inclusión de personas con alguna discapacidad física a la educación superior. Tal es el caso de la UNAD, pionera de la educación virtual en Colombia. Como fortalecimiento a las acciones de inclusión educativa, se formula como objetivo general desarrollar propuesta de metodología BPM para el mejoramiento de atención de los estudiantes con discapacidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, definiendo un mapa de ruta que permita mejorar el proceso de gestión de oferta educativa C8 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, mediante un enfoque de arquitectura empresarial utilizando el marco arquitectural TOGAF. Asimismo, se definen 3 objetivos específicos que corresponden a la identificación de aspectos críticos, el análisis as-is y el modelo del prototipo BPM para las acciones de mejora. Como alcance del proyecto, además del informe y documentación, se pretende entregar la actualización del proceso de gestión de la oferta educativa C8 con la respectiva actualización en el Sistema Integrado de Gestión y el Roadmap. Todo lo anterior avalado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas BIMEP de la UNAD. Adicionalmente, el alcance del proyecto incluye el análisis de brecha y la documentación de propuesta de mejora al proceso de gestión de la oferta educativa respecto a la atención de estudiantes en condición de discapacidad. Teniendo en cuenta las diferentes instancias académicas y administrativas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el impacto que este proyecto genera en el proceso de gestión de la oferta educativa del mapa de procesos del sistema de gestión de la calidad, este proyecto no contempla su implementación ni automatización, se limita al diseño y modelado del mapa de ruta. Se presentan las siguientes fases para lograr el alcance del proyecto. En primera instancia, el análisis de la propuesta, seguido por la planeación, que contempla el estudio preliminar del estado actual del proceso de gestión de la oferta educativa. Asimismo, es necesario realizar estudios legales a través de la consulta de políticas de inclusión. Posteriormente, en la fase de diseño, es necesario tener en cuenta todos los aspectos técnicos, pedagógicos y metodológicos que requieren estudiantes en condición de discapacidad. Por último, en la fase de entrega, se realizará el modelo del roadmap en un software de modelado. En este flujograma para el control de cambios se evidencia que cada una de las propuestas de cambio quedarán documentadas y deberán ser aprobadas por el gerente de proyecto, quien a su vez deberá comunicarlas y socializarlas con los demás interesados del proyecto. Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Humberto Barrios. Eh, a continuación voy a hablarles de la gestión de los interesados. Los interesados en el proyecto son las personas y organizaciones que participan de manera activa en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados como resultado de la ejecución del proyecto o de su conclusión. Los interesados tienen niveles de responsabilidad y autoridad variable al participar en un proyecto. Estos niveles de responsabilidad pueden ir desde promotor y patrocinador del proyecto hasta el operario que participa en la ejecución de este, pasando por todos los técnicos y mandos intermedios.
Los directores de proyectos que ignoren a los interesados pueden esperar un impacto perjudicial en los resultados del proyecto. No identificar a un interesado clave puede causar problemas significativos a un proyecto. Por lo tanto, una de las primeras tareas del director de proyecto será identificar a los interesados del proyecto que puedan influir de manera positiva o negativa en el proyecto. El no identificar a una persona o digamos a uno de los actores interesados dentro del proyecto a realizar puede implicar que haya reprocesos en el mismo, ya que al no estar de acuerdo acerca de una decisión tomada en una etapa madura del proyecto, puede incurrir a que se tenga que devolver eh, a una etapa anterior para poder hacer las correcciones necesarias, lo que implicaría que el proyecto lleve más tiempo de lo previsto. Hablando del proyecto, en esta diapositiva podemos ver cómo está conformado el ecosistema que hace parte del proyecto de la aplicación de EPM en el proceso de inclusión que tiene la UNAD. Tenemos como actores internos el director de la UNAD, quien es el que avala la viabilidad del proyecto, que se ejecute cada etapa y obviamente nos da acceso a los documentos necesarios para poder aplicar este proceso de mejora que queremos. Por otra parte tenemos el grupo consultor, que son las personas como tal que son las encargadas de ejecutar directamente el proyecto en la UNAD. Como actores externos tenemos los estudiantes con discapacidad, que obviamente son las personas que son las directamente afectadas. Lo pongo como externo porque no necesariamente son personas que deban estudiar directamente en la UNAD, sino que también son personas que estén dispuestas a vincularse en la UNAD y con base a los procesos que nosotros vamos a mejorar, determinarán si son viables para ellos, si representan una inclusión significativa y que no les va a afectar en sus estudios. Y también tenemos por otro lado el Ministerio de Educación, que son el ente regulador en el que están todas las políticas de inclusión que tiene el gobierno. Por tal motivo, cada etapa del proyecto que se va a ejecutar se debe ir verificando que cumpla con todos los estándares necesarios de los criterios de inclusión que, que tiene el gobierno nacional para los institutos de educación superior. Por otra parte, en la gestión de los interesados, eh, cada actor dentro del proyecto tiene un nivel de acuerdo a la participación que este tiene el proyecto. En este caso tenemos el equipo consultor como líder, que son quienes se encargan de ejecutar el proyecto y que se cumpla todo el cronograma de la actividad de acuerdo a los tiempos establecidos. Por otro lado tenemos al director de la UNAD, quien nos da la viabilidad y acceso a todos los documentos necesarios para la ejecución del proyecto. Tenemos a los estudiantes de la UNAD con discapacidad, que son aquellas personas que son las directamente afectadas con la mejora de estos procesos y que al fin y al cabo son los que van a decidir si realmente hubo una mejora sustancial o no de los procesos de inclusión. Y por último tenemos al Ministerio de Educación, que si bien no son unas personas activas dentro del proyecto, no conocen cómo se va a realizar la ejecución del mismo, se debe tener en cuenta debido a que el gobierno maneja unas políticas de inclusión en las instituciones de educación superior y debemos cumplir con estos criterios con el fin de hacer una entrega de acuerdo al marco legal.
Gestión del tiempo. En la gestión del tiempo, en un proyecto debe incluir todos los procesos necesarios para completarlo dentro del plazo acordado. Para el proyecto de la aplicación de la metodología BMP para el mejoramiento de atención de los estudiantes con discapacidad de la UNAP, presentamos las siguientes etapas. Tenemos la etapa de definición de la planificación, en donde se genera un acta de constitución del proyecto. Iniciamos con una línea base, en donde se hace la definición del alcance y se elabora el cronograma de producción. En la etapa de aplicación se identifican los casos con discapacidad y se elaboran el estado actual del proceso y continuamente se hace la definición de la matriz DOFA. Se selecciona la metodología, el diseño del modelo, se socializa el modelo y se ejecuta su implementación. Para cierre del proyecto se hace la entrega general del proyecto y el despliegue de este. Para los atributos de las actividades se define el nombre de la tarea, la duración, el comienzo, el fin, las predecesoras y el nombre de los recursos de cada actividad. Tenemos tareas como investigar si se están desarrollando otras actividades en otras instituciones, recopilar toda la información, generar una encuesta en donde se evalúa el grado de atención de los estudiantes con discapacidad, se tabulan las dichas encuestas, se genera un informe que muestre todos los indicadores obtenidos gráficamente, se hace una reformulación de la metodología teniendo en cuenta todos los datos de la información obtenida y se hace un análisis de los costos recibidos desde el grupo de manejo del proyecto y se establece un estado actual as is del proceso. Se genera un análisis DOFA del estado actual del proceso as is. Se plantea un plan de trabajo para que el desarrollo del diseño se establezca con la metodología BPM y se define y se establece el modelo del proceso de seguimiento de responsabilidades académicas con la notación BPMN, en donde se indican los roles, las actividades, las tareas, los estados y las reglas del negocio. Se elabora un diagrama BPMN para evaluar el proceso de la metodología. Se hace una aprobación con el líder de la metodología seleccionada, se hacen unas correcciones del diagrama del BPN en caso de no ser aprobados, se define a los personajes y la asignación de tareas correspondientes a cada uno, se realiza la mediación de los indicadores de esfuerzo y los tiempos definidos y se socializa el modelo patentado para terminar con la entrega del modelo y el resultado del proceso. Para el desarrollo de este cronograma, es un proceso interactivo en donde se determinan todas las fechas del inicio y la finalización, en donde se planifican todas las actividades del proyecto. Para el desarrollo de este cronograma se exige que se revisen y se corrijan todas las estimaciones de la duración y las estimaciones de los recursos para crear un cronograma del proyecto aprobado que pueda seguir como línea base con respecto al actual para poder medir el avance. El desarrollo de este cronograma es muy importante porque continúa a lo largo del proyecto. A medida que el trabajo avanza, el plan de gestión del proyecto cambia y los eventos de riesgo anticipados ocurren o se desaparecen al tiempo que se identifican nuevos riesgos. Bueno, la gestión de costos, eso es un proceso de estimar y asignar, de controlar los costos de un proyecto. Bien, aquí admitimos que las compañías conozcan con anticipación los gastos con el fin de reducir las probabilidades de superar el presupuesto inicial. ¿Eso qué significa? Que todo proyecto o compañía debe conocer los gastos o costos que va a tener que suplir durante el ciclo de vida del proyecto. Esta planeación es de vital importancia para poder alcanzar las metas propuestas. Es por ello que en la gestión de costos del proyecto comprende todo el ciclo vital, de la planificación inicial hasta la entrega, pasando por los diferentes análisis intermedios que se van a realizar. Revisando la información recogida del PMBOK, en la gestión de costos se distinguen 4 etapas que son la planificación de la gestión de los costos, la estimación de los costos, la determinación del presupuesto y finalmente la de controlar el presupuesto. Bien, en la gestión de costos, en esta diapositiva vemos el costeo de recursos. Nos permite hacer una proyección de los costos para poder mirar cómo vamos a desarrollar el proyecto. Y para ello debemos considerar varios aspectos claves como son el recurso humano,
el recurso tecnológico y los otros tipos de recursos como gastos en materiales, suministros, viajes y etcétera. A continuación, damos a conocer uno de los costos del proyecto teniendo en cuenta la duración, que será de los 6 meses. Observamos en esta tabla de costos unos ítems muy importantes, 10 ítems muy importantes, que está el gerente del proyecto, el coordinador operativo, el médico consultor, el ingeniero especialista, el implementador, el equipo de soporte, los equipos y software, los viajes y salidas y los materiales y suministros. Bien, eso tiene una duración de 6 meses. Bueno, ahora observando pues esta diapositiva donde vamos a determinar el presupuesto del proyecto, describimos ítem a ítem el nombre de la tarea que vamos a asignar, la duración que es de 180 días o los 6 meses, cuándo inicia y cuándo finaliza la tarea, cuál va a ser el nombre de los recursos que vamos a utilizar, el costo de cada recurso. Observamos que hay unas tareas que no tienen ningún costo, otras sí, y como tal la suma del presupuesto del proyecto es de 51.500.000 pesos colombianos. ¿Listo? En esta diapositiva observamos el flujo de caja relacionado a los costos del proyecto. La línea de color naranja nos indica el costo acumulado del proyecto a la finalización de las actividades más importantes o hitos del proyecto. Bien, es importante tener el control de los costos, pues nos permite que cada situación del proyecto poder controlarla, poder estar al tanto con el fin de actualizar el presupuesto y gestionar cualquier cambio que trascienda la línea base de los costos. En general lo que se busca es analizar el uso de los fondos del proyecto versus el trabajo real efectuado. Algunas de esas funciones, según Portela, son que debemos influir en los factores que producen los cambios en la línea base del costo, debemos asegurarnos de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna, gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden, debemos asegurarnos de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado para el proyecto, tanto por periodo como total, y debemos monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base aprobada del costo. Bien, también finalmente debemos tener en cuenta que una manera para monitorear de manera constante los costos y el avance del proyecto, debemos incluir la gestión del valor ganado como una técnica gerencial y los proyectos que nos permiten medir la trazabilidad del proyecto de manera objetiva, donde podemos mejorar la definición del alcance del proyecto y prevenir la desviación del alcance, permitiéndonos comunicar el progreso de los objetivos, manteniendo un proyecto enfocado en alcanzar los progresos. La gestión del valor ganado va a involucrar el cálculo de 3 valores para cada actividad o objeto del proyecto, que son el valor planificado, el cual nos va a indicar que el presupuesto total para una actividad debe ser gastado en una actividad durante un periodo dado, el costo real que nos permite analizar el costo total, el total de costos directos o indirectos incurridos en el cumplimiento del trabajo de una actividad durante un periodo dado, el valor ganado, que es el porcentaje de trabajo completado multiplicado por el valor planificado, la variación del costo, que es el valor obtenido deduciendo los costos reales del proyecto del valor ganado, y la variación del cronograma, que nos va a mostrar la diferencia entre el cumplimiento del cronograma de una actividad y el cumplimiento real de esa actividad. El índice de ejecución del costo, que es el coeficiente del valor ganado para el costo real y que va a ser utilizado para estimar los costos proyectados de completar el proyecto. Y finalmente el índice de ejecución del cronograma, que es similar al índice de ejecución del costo y se utiliza para estimar el tiempo proyectado para completar el proyecto. Bien, dentro de la gestión de las comunicaciones es necesario realizar una muy buena planificación de estas, ya que esta depende del aseguramiento de toda la información que se va a generar dentro del proyecto y que va a ser distribuida a todos los interesados de una manera oportuna, la información almacenada para su posterior uso. Bueno, a continuación pues destacamos que el propósito de planificar las comunicaciones dentro de un proyecto es el de elaborar un sistema de comunicación eficiente que cubra las necesidades y requisitos de cada uno de los integrantes del equipo. Vemos a continuación que aparece un pequeño diagrama
donde tenemos establecidos unas entradas, unas herramientas y técnicas y unas salidas. Bien, pues esa es la base para ejecutar, para hacer la planeación de las comunicaciones. ¿Sí? Entonces, la planificación de las necesidades la podemos hacer a través de comunicación, la podemos establecer a través de una serie de preguntas. ¿Qué información necesitan los interesados? ¿Cuándo la necesitan? ¿Cuántos canales de comunicación existen? ¿Quién debe comunicarse con quién? ¿Cómo y quién deben distribuir la información? ¿Qué tipo de tecnología se va a utilizar? ¿Con qué frecuencia se establecerán esas comunicaciones? ¿Cuáles van a ser las restricciones? Los requisitos de comunicación de los interesados, ¿sí? Y todo eso es lo que vamos a desarrollar durante este proyecto. Bien, en la matriz a continuación vemos las comunicaciones internas y es por ello que establecemos 6 novedades. De estas 6 novedades destacamos la reunión de trabajo por actividad, donde esta va a tener una audiencia, una frecuencia, un responsable, un propósito y un medio, que es lo que se establece a continuación. Como otra novedad tenemos el informe de coordinación de temas de reunión de trabajo o la minuta, donde también va a tener preestablecido una audiencia que es el grupo de trabajo asignado, involucrado y el equipo de proyecto, la frecuencia que va a ser semanal y el responsable va a ser el coordinador de la actividad, el propósito va a ser un control para el seguimiento de temas y asignaciones y como medio vamos a tener, va a ser según el formato previsto de minuta y será enviado por email y así sucesivamente con cada una de las novedades. Es importante destacar que esos informes de desempeño deben suministrar información en un nivel adecuado, en un nivel adecuado eh, para cada audiencia. El formato puede variar desde un informe de estado simple hasta informes más elaborados. Eh, Entre los informes más elaborados se puede incluir el análisis de desempeño pasado, el estado actual de los riesgos e incidentes, el trabajo completado durante el periodo, el trabajo que se completará a continuación, el resumen de los cambios aprobados en el periodo, otra información relevante y demás. Bien. Bueno, en la matriz de comunicación externa, pues también tenemos un flujo de información en la cual está articulado el director del proyecto con el equipo y los grupos de interés. Destacamos 3 novedades, entre ellos la reunión con involucrados externos, la reunión urgente para revisión de cambios y la reunión del equipo. Cada una de esas novedades pues, va a tener una audiencia, una frecuencia, un responsable, un propósito y un medio que se destaca como observamos en la diapositiva. La gestión de recursos humanos del proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado por aquellas personas a las que se le ha asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. A continuación se muestra cómo está el organigrama del proyecto de BPM, de la aplicación del BPM. Eh, Teniendo en cuenta el organigrama, obviamente cada persona, cada actor que conforma el organigrama de la organización maneja un rol dentro
dentro de la ejecución del proyecto. Tenemos al representante de la UNAD, que es el responsable del apoyo técnico y funcional al gerente de proyecto del lado del cliente durante el desarrollo normal de los trabajos. Tenemos al gerente del proyecto, que es el responsable directo técnico y funcional, así como de la gestión y el desarrollo normal del cumplimiento del cronograma del proyecto. Tenemos al coordinador operativo, que se encarga de hacer apoyo en las funciones de la coordinación del equipo, administración de proyectos y control de entregables. Tenemos al médico consultor de discapacidades, que es la persona que debe velar por la verificación de la plataforma y que ésta cumpla con los estándares necesarios del programa de inclusión de discapacitados. Por otra parte, tenemos a los implementadores, quienes son los que se encargan de la consultoría y tienen conocimientos en la plataforma de Oracle BPM. Tenemos a los tecnólogos, que son quienes dan soporte a las actividades de los implementadores, y tenemos a los ingenieros especialistas, que son los que se encargan de la implementación del sistema como tal de BPM para los procesos de los programas de inclusión en la UNAT. Gestión del riesgo. En este capítulo se aborda la identificación, el análisis cualitativo, cuantitativo y la planificación de los riesgos de nuestro proyecto denominado la aplicación de la metodología BMP para el mejoramiento de la atención de los estudiantes con discapacidad de la UNAT. Para análisis del riesgo se genera una matriz DOFA versus Canvas, en donde se definen el análisis de una situación interna y el análisis de la situación externa, en donde encontramos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, que van enfocadas a los clientes en la propuesta de valor en los canales de distribución. Se indica también las relaciones con los clientes, las fuentes de ingreso y los recursos claves, en donde se describen los recursos más importantes y necesarios para el diseño del roadmap. Con la elaboración de la matriz se evidencian los siguientes riesgos: los cambios en la percepción del aspirante, del estudiante y del personal de la UNAT, los cambios normativos o los protocolarios de la UNAT, la adaptación del cliente a nuevas tecnologías, la calidad en el buen servicio y trato de los clientes, que por ser gratuito el diseño del roadmap no se tenga en cuenta, las fallas en la red o en la infraestructura TI de la UNAT y los soportes en un campo psicológico para que brinde un apoyo psicosocial. Cordial saludo, compañeros y tutor. A continuación, la gestión de calidad. En este sentido, la gestión de calidad, ¿qué va a procurar hacer para el proyecto? Establecer las políticas de calidad que permitan, pues, precisamente gestionar y controlar esos requerimientos, esos requisitos de los interesados, principalmente para lo que serían los estudiantes con algún tipo de discapacidad que requieran precisamente de los servicios que preste la UNAT. Es así que precisamente en medio de esos requerimientos, la falta de inclusión de atención educativa para personas con discapacidad muestra como la problemática raíz principal en este diagrama de causa y efecto en sus diferentes áreas, pues las causales al respecto. Es así que detectando precisamente algunas falencias en cuanto a la forma de atención, a procedimientos como tal para seguir con personas con distintos tipos de discapacidad, se establece entonces que el producto es precisamente el desarrollo de una metodología, en este caso a través de BMP, que permita, pues, hacer este proceso de proyección social para lo que sería el cliente pues, principal en la UNAT. Para medir precisamente este entregable se necesita, pues, de unas métricas como tal que permitan dar pautas en el camino en cuanto a la calidad de lo que se está realizando y lo que se está entregando. Por lo tanto, como métricas externas se establecen algunas como la adaptabilidad, lo que es el soporte para predecir y controlar los defectos esperados, la usabilidad, la mantenibilidad y la fiabilidad, y pues con sus respectivos métodos de aplicación para que el proyecto sea aprobado y pues cumpla con los requerimientos
que necesita el cliente. Es por ello que para dar cumplimiento a lo anterior se necesita precisamente algunos ítems para tal se ejecuten en este proceso como tal en la organización. Por lo tanto, en la gestión de adquisiciones no solamente es adquirir los productos o comprar los productos de los servicios del proyecto, sino que también las propias del equipo para el desarrollo como tal. Se puede concluir que la metodología PMI permite realizar un análisis detallado de los componentes requeridos para el éxito del proyecto. Asimismo, la implementación de buenas prácticas en la administración y planeación de proyectos permite lograr una sinergia entre todos los participantes. Por otra parte, la metodología PMI permite definir claramente el alcance del proyecto y sus restricciones. La identificación de los stakeholders o interesados debe realizarse al inicio del proyecto, ya que la omisión de alguno de ellos puede generar demoras, reprocesos o pérdidas. Otro aspecto fundamental a lo largo del proyecto es la gestión de comunicaciones y la gestión de calidad, ya que a través de ellas se garantiza el cumplimiento del alcance, plazos y presupuestos establecidos. Por último tenemos las referencias bibliográficas, como se muestran a continuación. Y muchas gracias por su atención.